buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que usted tome su tiempo para ver reflexión para la semana. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta reflexión la he titulado ¿Exigimos o sugerimos? Interesante. ¿Exigimos o sugerimos? Dice la Biblia, Lucas capítulo 3, versos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Versículo 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No exijáis más de lo que está ordenado. El pasaje de la Biblia, desde el versículo 1 del capítulo 3, menciona la palabra del Señor, que Juan el Bautista inicia su ministerio. Iniciando su ministerio, él arranca predicando el tema del arrepentimiento. Enfocado en el tema del arrepentimiento, escucharon muchas personas, ya sean civiles como militares, judíos como no judíos. Ellos empezaron a tener interrogantes, a preguntar, se acercaron, deseaban bautizarse, deseaban arrepentirse, pero estaba la interrogante, ¿no? Entonces llegan estos, dice la Biblia, publicanos. Pues si usted lee el pasaje, no solo los publicanos se le acercaron, ahí habían soldados, gente común y publicanos. Un publicano, en los tiempos bíblicos, era una persona despreciable. ¿Por qué? El concepto de los hebreos en ese momento lo consideraban traicioneros, porque los publicanos eran hebreos que estaban al servicio del Imperio Romano. Pero no solo eso, aparte de trabajar para el imperio, abusaban, explotaban, exigían, como dice aquí, exigían más de lo que las personas tenían que pagar de impuestos. Entonces, muy pocos hebreos se asociaban con ellos. Eran personas despreciables. No había una reunión con publicanos, solo publicanos con publicanos y otro tipo de personas que eran consideradas gente del bajo mundo, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando está predicando Juan el Bautista, se acercan publicanos, no dice cuántos, no dice quiénes, pero dice que ellos consultaron. ¿Qué haremos? ¿Qué yo debo de hacer para cambiar? ¿Qué yo debo de hacer para mejorar? ¿Qué yo debo de hacer después de arrepentirme? Y él les menciona, es enfático, cuando dice en el verso 13, no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces, la exigencia no es mala, pero exigir más de lo debido, exigirse uno más de lo debido, exigir a otros más de lo debido, pues se sale del tono correcto. Entonces, cuán importante es que no exijamos, sí, ponemos meta, nos pongamos objetivos, nos propongamos lograr cosas, pero que no sea más de lo que podamos resistir, que no sea más económicamente hablando, que no exijamos en nuestra familia más de lo que sabemos que pueden dar. Si sabemos que pueden dar, hasta ahí vamos a exigir. Pero cuando nos pasamos el límite correcto de la capacidad de la persona, de la capacidad de la humanidad, de la capacidad del individuo, podemos estar abusando de nuestra autoridad. Este versículo 13, leído en otra versión, dice otra versión, Biblia castellano antiguo, versículo 13, Lucas capítulo 3, les contestó, sed honestos, sed honrados, sed honrados, y no forcéis a nadie a pagar más de lo que está establecido por las autoridades. Que sean honestos, que sean honrados, pero que no fuercen. El exigir más es forzar. Cuando hablamos de forzar es obligación, y ni el mismo Dios nos obliga a nosotros a hacer nada. Dios no nos obliga a hacer nada. ¿Qué significa la palabra exigir?
en las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa? Presta atención. Respuesta: hacer, practicar, exigir algo de una persona con avaricia, codicia, mezquindad o tacañería. Fíjese que mezquindad y tacañería en el castellano nuestro es otra cosa totalmente diferente. Interesante lo que dice la palabra del Señor. Así que cuando exigimos más allá, según la Biblia, en este pasaje y en otros pasajes de la Biblia, estamos siendo avariciosos, codiciosos, actuando con mezquindad y también con tacañería. En nuestro comportamiento humano hay que tener cuidado de no caer en exigencias absolutistas. Dije así y tiene que ser. Ya lo mandé y esto no se discute, porque estamos hablando de una obligación. Estamos hablando de que debo o debes, tienes o tenemos. Obligación. No hay intermedio. No hay intermedio. O es blanco o es negro. No puede ser gris, no puede ser rosado, no puede ser verde. Ahora, también se puede caer no solo en exigencias absolutistas, sino también en exigencias irrealistas. Hay que tener cuidado con las exigencias absolutistas e irrealistas. ¿Por qué? Porque podemos aumentar nuestras preocupaciones, podemos aumentar nuestras expectativas, pero podemos caer en régimen obligatorios, abusivos, y podemos llegar a un extremo de vivir una vida estresante y al final nos bloqueamos o se bloquea a la otra persona. Tenemos que tener cuidado con las exigencias. Fíjese, hace poco escuché una noticia de una panameña que fue a Colombia, Medellín, a un lugar que se llama La Piedra del Peñol. Se dice que tiene unos 220 metros de altura. Y para llegar a la cumbre de la Piedra del Peñol hay que subir 708 escalones o gradas. 708 escalones o gradas. Según ella fue de turismo con su esposo. Qué lástima que este paseo se convirtió en tragedia. Según la noticia, el esposo le pidió que no subiera porque sufría del corazón, presión alta del corazón. Pero ella se exigió más de lo que podía. Cuando nos exigimos más de nuestra capacidad, nos estamos esforzando y estamos hablando del corazón, un miembro delicado de nuestro cuerpo que Dios nos ha dado. Entonces, se menciona en la noticia que la señora panameña falleció en este lugar turístico. Qué lamentable. Entonces, tenemos que tener cuidado. No podemos vivir una vida frustrada porque exigimos y no logramos. Tenemos que tener cuidado de que queremos, pero no lo logramos. Y como no lo logramos, percibimos, pensamos, nos imaginamos que no vamos a ser felices por aquellas cosas irreales que no hemos podido alcanzar, aunque nos hemos exigido. Llegando a ese punto, podemos vivir, mire esto, podemos vivir una vida espantosa, triste, insoportable, sentirnos fracasados, sentirnos inútiles y aún sentirnos detestables, porque exigimos lo que no podemos. Hay veces no lo podemos ahora, pero sí lo podemos después. O tal vez no lo vamos a poder. Hay que aceptar la realidad. Lamentable no poder aceptar la realidad de cosas que exigimos, pero no podemos. Ahora, 5 características de una persona que exige, una persona exigente. 5 características de una persona exigente de cosas irrealistas, exigente de cosas absolutistas. Primero, la persona exigente se encuentra insatisfecha constantemente. No la podrás satisfacer. 2, la persona exigente son muy críticos con ellos o con ellas o con los demás.
siempre crítica al 100%. Tercero, las personas exigentes trazan metas ilógicas y plazos de tiempo inalcanzables. Hay que tener cuidado. Cuarto, las personas exigentes mantienen su forma de pensar negativa. Nunca lo vas a lograr. Quinto, las personas exigentes tienen como principio querer es poder. Y no hay nada malo en esto. Sí, si lo vemos de una manera transparente. Pero querer es poder si no miramos los alrededores, si no disfrutamos el proceso, si no disfrutamos los ciclos, si no disfrutamos los momentos, no se logra. No se logra. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Dejar de exigir de manera absolutista o irrealista. Deje de exigir de esa forma. Es una sugerencia. Esto se llama reflexión para la semana. ¿Y qué debemos hacer? Empezar a sugerir en vez de exigir. Sugiera en vez de exigir. Podemos empezar a utilizar términos como me agradaría, me encantaría, me gustaría, preferiría o quisiera. Interesante. Disfrute la vida. No se amargue. No se encierre. No se aísle. Reflexión para la semana. Ponerse metas con exigencia no es malo. No es malo. Pero que sean metas reales. Metas que sabe que puede alcanzar. Esfuerzo hay que hacer. Pero un esfuerzo extralimitado, ya físico, económico, familiar, cuidado. Puedes perder todo y al final no tener nada. La pregunta sería, ¿mis exigencias son realistas? Pregúntese. Recuerde esta reflexión. Pregúntese, analice, medite, enciérrese en su cuarto y analícese, háblese con usted mismo. ¿Mis exigencias son realistas? Usted puede analizarlo y decidir. Entonces, aceptemos que habrán cosas que no se pueden ahora. Tal vez después, o posiblemente nunca. Todo en la vida tiene un proceso y un ciclo. Todo. Todo en la vida tiene un proceso y un ciclo. Reflexión para la semana. ¿Exigimos o sugerimos? Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente Salvación Oficial, Facebook e Instagram, Fuente Salvación Oficial. El Señor Jesucristo te bendiga hoy, mañana y siempre. Y te dé salud. Saludos.